todos los receptores, los alfa que inhiben la liberación de insulina y los beta que estimulan la liberación de insulina. Pues sépase entonces que cuando estemos bajo la acción del sistema nervioso autónomo simpático, vamos a tener que el receptor que va a funcionar mejor es el alfa. Por lo tanto, hay una disminución, una inhibición en la liberación de insulina y eso va a propiciar nomás la hiperglicemia, porque cuando hay hiperglicemia, lo normal es que produzcas más insulina y guardes esa cantidad de glucosa excesiva que hay en la sangre. Eso es lo que se entiende. Y si no pasa aquello, es que ya sos diabético, ¿cierto? Muy bien. Porque usted se come comer 5 panes, ¿no? ¿Pueden comer ustedes 5 panes? ¿Pueden comer 2 platos de arroz? ¿Y tienen hiperglicemia? No. ¿Qué pasó? El sistema regulador produjo más insulina, guardó todo y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que mañana pasado, en función del tiempo y que pase y de lo que sigue usted alimentándose mal, va a empezar a engordar. ¿Por qué? Porque todo el exceso de glucosa lo está guardando en la célula. Entonces esos depósitos que se van a la célula, cuando ya no pueden ser depositados como glucógeno, se transforman en grasa y se transforman en proteína. Entonces el paciente aumenta de volumen y aumenta de peso. Listo. Entonces, mientras no seas diabético, si comes, ¿qué vas a tener? ¿Qué futuro es? Engordar. ¿Cierto? Ya. Entonces, esa es la regulación hasta que no seas diabético. A nivel de las glándulas suprarrenales, hay un estímulo para producir, para que se libere y se produzca más noradrenalina. ¿Listo? Aumenta la secreción de noradrenalina. A nivel de genitourinario, a nivel de la vejiga, aumenta, entonces en este caso se dice que a nivel de la vejiga, por acción del parasimpático, se contrae las paredes de la vejiga y se relaja el esfínter de la vejiga, por lo tanto aumenta la frecuencia urinaria, si es el parasimpático. Y en caso del simpático, lo contrario, lo que hace es relajar los músculos lisos de la vejiga por acción beta 2, se relaja y por lo tanto aumenta el caudal, aumenta la capacidad de la vejiga y por lo tanto mientras no esté llena o no se interprete como llena, no hay ese estiramiento y no hay el estímulo para que vaya al sistema nervioso central y el paciente tenga ganas de orinar. Entonces, como se está aumentando la capacidad de la vejiga, entonces el paciente no siente ganas de orinar, pero se está llenando y llenando más. Entonces, lo que va a hacer es una disminución de la frecuencia urinaria, ¿verdad? Pero como el uno disminuye y el otro aumenta, hay un equilibrio, listo, hasta que no tengas un problema, ¿no? En uno de los dos casos. Eso es en relación al sistema nervioso autónomo simpático, parasimpático, la fisiología. Ahora, los fármacos agonistas colinérgicos y antagonistas muscarínicos van a buscar resolver un problema generado en el paciente por cualquiera de las desregulaciones que se vaya a estar dando, como ya lo expliqué. ¿Listo? Entonces, los fármacos agonistas colinérgicos son fármacos que simulan o hacen lo mismo que la acetilcolina. La acetilcolina, ¿qué hace en el ojito? Miosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué harán los fármacos agonistas colinérgicos? Miosis también. ¿Qué harán los agonistas colinérgicos en la glándula salival? Aumentan las secreciones. En el corazón disminuye la actividad cardíaca. En los bronquios, broncoconstricción. En el tubo digestivo aumenta peristaltismo. En la vesícula biliar aumenta la secreción de bilis. En la vejiga aumenta la frecuencia urinaria. Y en la placa motora aumenta la contracción y la fuerza de contracción de músculo estriado. ¿Listo? Eso es lo que hace entonces el fármaco agonista colinérgico, lo mismo que la acetilcolina, ¿ya? Clasificación de los fármacos agonistas colinérgicos. Los agonistas colinérgicos tenemos de dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de fármacos? ¿Están ahí todavía? ¿Hola? Ya. ¿Cuáles son los fármacos? Me tienen que avisar cuando ya dejen de escucharme. ¿Cuáles son los fármacos agonistas colinérgicos? Dijimos que hay de dos tipos. ¿Cuáles son? ¿De acción directa? De acción indirecta. Ya. Tenemos entonces los fármacos de acción directa y los de acción indirecta. ¿Ya? Los fármacos de acción directa son aquellos que van a, primero, si es un comprimido, liberarse, absorberse, distribuirse, llegar a los tejidos, interactuar con el receptor, entonces activar el receptor colinérgico, ya sea muscarínico o nicotínico. Esa es su función del de acción directa, activar receptor muscarínico y nicotínico. Ese es el mecanismo de acción. Los de acción indirecta son aquellos fármacos que van a, si es un comprimido igual, se libera, se absorbe, se distribuye, llega a los tejidos
y no va a unirse al receptor directamente, simplemente lo que va a hacer es unirse a la enzima acetilcolinoesterasa, que es la enzima que degrada acetilcolina endógena. ¿Ya? Entonces el fármaco de acción indirecta agonista colinérgico. Tenemos de acción directa, acción indirecta. ¿Me escuchan todavía? Hola. Doctora. Sí, doctora. Los de acción directa, el mecanismo de acción es que activan receptor muscarínico y nicotínico. Los de acción indirecta, ya, su mecanismo de acción es que inhiben la enzima acetilcolinoesterasa. Ustedes saben que cuando hay un axón, una terminación de una neurona, y acá está el corazón, pónganle acá, de acá se libera, en este caso, acetilcolina, ¿cierto? Pero el acetilcolina va a ser reconocido por el receptor muscarínico, va a interactuar y lo va a activar. Producto de la activación que dijimos, disminuye las 4 propiedades del corazón. Ya, pero todo el tiempo se está liberando acetilcolina. Entonces, ¿cómo es que no explota de acetilcolina ese espacio sináptico? No explota, ¿por qué? Porque acá tenemos una enzima que se llama acetilcolinoesterasa, que transforma acetilcolina en colina más acetato activo. ¿Ya? Entonces, por eso que no hay acumulación de acetilcolina. Ahora, ¿qué pasa si el fármaco de acción indirecta, como dice, va a inhibir a esta enzima? El fármaco de acción indirecta. Va a inhibir la enzima. Entonces, esta acetilcolina no va a poder pasar a colina ni acetato. Entonces, ¿qué va a pasar con la acetilcolina en el espacio sináptico? Tiende a aumentar. Y si tiende a aumentar, entonces tiende a activar más receptores muscarínicos. Y de eso se trata la búsqueda fisiológica, la búsqueda del terapeuta, de que haya más acetilcolina para que pueda activar más receptores y poder resolver esa disminución de la, acción colinérgica. ¿Entendieron? Entonces, hay 2 maneras de buscar resolver el problema: con fármacos de acción directa que activen directamente receptores muscarínicos, o con fármacos que de manera indirecta, al inhibir a la enzima acetilcolinoesterasa, hay un aumento de acetilcolina, y ese aumento de la acetilcolina en el espacio sináptico es lo que va a facilitar su unión al receptor y por lo tanto su mecanismo de acción, su acción farmacológica y sus efectos, que vienen a ser los mismos. Entonces, los efectos tanto del de acción directa como el de acción indirecta es el mismo. ¿Cuál va a ser el efecto en corazón? Disminuye las 4 propiedades del corazón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es indirecto, inhibe la enzima, sí, pero igual va a haber aumento de acetilcolina, y ese aumento de acetilcolina está activando el receptor muscarínico. Y producto de aquello, disminuye la actividad del corazón. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Entendieron, sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, los fármacos de acción directa son, si son ésteres de la colina y ácido acético, acetilcolina, metacolina, carbacol, betanicol. Si son alcaloides naturales, pilocarpina, muscarina, arecolina. Y si son de síntesis, oxotremorina. Lo más importante: acetilcolina, metacolina, carbacol, betanicol, pilocarpina, muscarina. Los fármacos de acción indirecta, aquellos que inhiben enzimas, los inhibidores de la acetilcolinoesterasa. Tenemos los fármacos, aquí 2. Uno que actúan de manera reversible y otros que actúan de manera irreversible.
En terapéutica los que se usan son los de acción reversible. En los venenos, los que se usan para las plagas, para eliminar microorganismos, en los sembradíos son los de acción irreversible. Por lo tanto, estos compuestos organofosforados que son de acción irreversible, por algún motivo llega al hombre, a la sangre, tiende a que haya una acumulación de acetilcolina de manera permanente, y esa excesiva cantidad de acetilcolina de manera permanente puede llevar a la muerte al paciente. ¿Cierto? Porque si aumenta y no hay nadie que lo frene, los receptores todos, tanto los receptores activos como los pasivos, se empiezan a activar y el paciente no aguanta más. Viene todo un colapso y al final muere por paro cardíaco respiratorio. Bueno, entonces tenemos acá los derivados carbámicos como la neostigmina, prostigmina, fisostigmina. Entonces tenemos la neostigmina, la fisostigmina y la piridostigmina. También tenemos la ribastigmina, el demecario y el ambedonio. Dentro de los alcaloides simples también podemos tener el hidrofonio. Los que actúan de manera irreversible porque su unión es a través de fósforo. Tenemos entonces los órganos fosforados, los venenos plaguicidas, insecticidas, y dentro de ellos tenemos el malatión, paratión, paroxón, antes el DRIN y dieldrin. Entre otros fármacos que inhiben la acetilcolinoesterasa y que son utilizados para manejo del sistema nervioso central, para la pérdida de neuronas colinérgicas, y por lo tanto necesitamos mayor actividad colinérgica, tenemos a la galantamina y el donepezilo, que son fármacos utilizados en la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer. ¿Ya? Como se van muriendo las neuronas colinérgicas, pues con las que quedan hay que darle mayor potencia y por mayor actividad, y eso es el donepezilo y la galantamina. Muy bien. El mecanismo de acción, ya lo he dicho, acción directa e indirecta. Listo, aquí está. La acción farmacológica, si es en corazón, pues lo mismo que hacía la acetilcolina, como son fármacos que simulan acción de acetilcolina, disminuyen las propiedades del corazón, porque lo que va a prevalecer en las células cardíacas es una hiperpolarización. Hay una hiperpolarización por encima de la despolarización. Al haber hiperpolarización disminuye todo, disminuye el automatismo, disminuye la conductibilidad, la contractibilidad y la excitabilidad, por lo tanto disminuye las propiedades, y al disminuir las propiedades cardíacas, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia periférica vascular y, si esto es importante, disminuye finalmente la presión arterial. En el vaso tenemos receptores muscarínicos, y ustedes saben que siempre que se active un receptor muscarínico, excepto corazón, va a haber despolarización. Esta es otra cosita que ustedes deben saber. Aquí lo tengo o no lo tengo, pero si está bien, y si no está, no está. Listo. Pero cuando... ¿Están todavía ahí? Sí, doctora. Aquí voy a poner respuesta y voy a poner acá receptor. Tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Hasta aquí es sistema nervioso autónomo simpático. Tenemos receptores muscarínicos y nicotínicos, y esto viene a ser, esto es simpático. Y esto de abajo, parasimpático, ¿cierto? Entonces, cuando se activa alfa 1, ya sea por la noradrenalina endógena o por la noradrenalina, medicamento exógeno, sustancia exógena, medicamento, o endógena, neurotransmisor, cuando se active, finalmente se va a unir al receptor y lo va a activar. La respuesta farmacológica es de despolarización. Cuando se activa alfa 2, es de que inhibe la liberación de neurotransmisor. Cuando se activa beta 1 es de despolarización. Cuando se activa beta 2 es de hiperpolarización. ¿Está bien? Hiperpolarización. En el alfa 2,
¿Se inhibe qué dijo, doctora? Disculpe. Inhibe la liberación del neurotransmisor. Y si estamos hablando del simpático, ¿qué neurotransmisor? Noradrenalina. ¿Está bien? Inhibe la liberación del neurotransmisor de las catecolaminas, como la noradrenalina. Si se activa el receptor muscarínico, la respuesta va a ser de despolarización, excepto corazón. ¿En corazón qué hay? H. Hiperpolarización. Pero los demás órganos viscerales, despolarización. Si se activa el receptor nicotínico, es D. Esto, por favor, de memoria, interpretaditos. Si el ejemplo va a ser corazón, lo vamos a anotar acá ya, corazón, ¿sí? Y lo vamos a anotar por acá el ejemplo tubo digestivo, ¿está bien? Ya. Si el ejemplo aplicamos a esos dos órganos, entonces, alfa 1, en corazón, alfa 1, si hablamos de esto, de despolarización, ¿sería de qué? Los vasitos que están nutriendo el corazón, va a haber entonces vasoconstricción. Vasoconstricción, alfa 1. Alfa 2, ¿qué será entonces alfa 2? Vasodilatación. Beta 1, si es beta 1, ¿aumenta qué? Las 4 propiedades del corazón. ¿Aumenta qué? La frecuencia cardíaca, la presión arterial. Beta 2 están en los vasos sanguíneos, entonces vasodilatación en corazón. Los muscarínicos en corazón. Los muscarínicos en corazón, ¿qué hacen en corazón? La acetilcolina. En todo aumenta excepto corazón. Entonces en corazón, ¿qué va a haber? Disminución de las 4 propiedades del corazón. ¿Por qué? Porque lo que hay es H, hiperpolarización. ¿Sí? Muscarínico. Y por beta 1, ¿qué hay? D, de despolarización. ¿Sí? Ya. Nicotínico. En corazón no hay nada, porque solamente en placa motora. Tubo digestivo. En tubo digestivo, entonces, la respuesta alfa 1, ¿qué será de tubo digestivo? Alfa 1. Tiende a aumentar, aumenta peristaltismo gastrointestinal. Alfa 2. Si alfa 2 disminuye la noradrenalina, entonces aumenta peristaltismo gastrointestinal porque vas a estar bajo el dominio colinérgico. Beta 1 en tubo digestivo, no. Beta 2 en tubo digestivo, disminuye peristaltismo gastrointestinal. Y este es el más importante. Es por eso que cuando se toma un medicamento agonista adrenérgico, lo que uno espera es un estreñimiento. Muscarínico en tubo digestivo, aumenta peristaltismo gastrointestinal. Hay un aumento. Nicotínico no hay nada, porque es placa motora. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes están ahí todavía, ¿no? Si ustedes se fijan, entonces, para corazón es el único excepto para muscarínico. Si nos enfocamos en muscarínico, fíjense, si nos enfocamos en muscarínico, ¿qué respuestas estoy teniendo? Muscarínico en corazón, disminuye las propiedades. Muscarínico en tubo digestivo, aumenta peristaltismo. Es lo que digo. Los muscarínicos, cuando se activan, D, de despolarización, excepto corazón. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Pueden Sí, sacarle doctora. su cortito. Ya, muy bien. Entonces vamos a decir que los agonistas colinérgicos simulan la acción de la acetilcolina, en el corazón disminuye y en todos los demás órganos aumenta. En el vaso sanguíneo, vasoconstricción. Vasoconstricción. Pero aquí quiero que entiendan algo. Si bien hay vasoconstricción, en los vasos sanguíneos también estimula la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un poderoso vasodilatador. Entonces la respuesta va a ser vasodilatación. Aunque por vasoconstricción acá, fíjense, directamente hace vasoconstricción de manera directa, pero como también estimula a producir óxido nítrico, opa, la respuesta va a ser del óxido nítrico, ¿no? Vasodilatación, ¿se entendió?
La respuesta del medicamento de manera directa es vasoconstricción, pero también estimula producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es vasodilatador poderoso. Entonces la respuesta más importante, de manera indirecta, diría yo, es la vasodilatación. ¿Está bien? En los bronquios, broncoconstricción, o sea, es D, despolarización, broncoconstricción. En los vasos es D, despolarización, vasoconstricción, pero este es el que domina por esto. Esto quiero que quede claro, ¿ya? Luego tenemos en el tubo digestivo, D, despolarización, por lo tanto aumenta el tono, aumenta la contractibilidad o peristaltismo, y por lo tanto dirás aumento del peristaltismo gastrointestinal. En la vejiga, M, muscarínico, en la vejiga, muscarínico se activa. Entonces, lo que va a hacer es que ese músculo detrusor, el músculo detrusor de las paredes de la vejiga, al contraerse, este se contrae, disminuye la capacidad de la vejiga, se llena rápidamente, con poquito se llena, estimula el sistema nervioso central y el paciente tiene ganas de orinar. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta la presión máxima de micción, favoreciendo la micción o la evacuación. ¿Ya? Y es D igual, D. En el ojito, igual es D. Entonces, en el ojo vamos a ver tres músculos intrínsecos del ojo. Los músculos intrínsecos del ojo, ya que sabemos que hay despolarización, contrae el músculo liso del esfínter del iris, lo cual hace que al contraerse hay una dirección de contracción centrípeta, o sea que se tienden a aproximar los puntos de la pupila, por lo tanto se cierra, y esto se llama miosis. También contrae el músculo ciliar, el cual al contraerse apertura ya el canal de Schellmann, por lo tanto favorece la acomodación y favorece el drenaje del humor acuoso por el canal de Schellmann, con lo cual disminuye la presión intraocular. A nivel de las glándulas, cualquier glándula, la respuesta va a ser la misma, aumenta la secreción glandular. Si es la glándula sudorípara, aumenta la sudoración. Si es la glándula lagrimal, aumenta el lagrimeo, y si es la glándula salival, aumenta la salivación. También es D. O sea, todo es D, excepto corazón, H, hiperpolarización. ¿Se entiende? H, hiperpolarización, sinónimo de relajación. D, despolarización, sinónimo de contracción. A nivel del sistema nervioso central, de acuerdo a la dosis, si es dosis pequeña, produce aumento de la vigilia o el estado cognitivo de alerta, y por lo tanto se utilizan para la enfermedad de Alzheimer, y si es a dosis elevada puede llegar inclusive a producir una parálisis vulvar. En la placa motora, donde se encuentra el receptor nicotínico, que es el único sitio, ¿ya? Actúan solamente fármacos de acción indirecta, los que inhiben la acetilcolinesterasa y aumenta la acetilcolina endógena, y esta acetilcolina endógena activa receptores nicotínicos y también muscarínicos. A dosis baja de lo que va a inhibir la enzima acetilcolinesterasa, si se va a inhibir esta enzima acetilcolinesterasa, ya si se va a inhibir